ahora a otro tema que son los requisitos para la suscripción. ¿Sí? Entonces nos dice que las sociedades comerciales deben formular la solicitud de matrícula a través de sus representantes legales dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura pública de constitución, acompañando dicho documento y tramitando los formularios y el anexo tributario. Importante, ¿verdad? Entonces, para ello, aquí hay 3 pasos. Sí, entonces, ¿cuál es el primer paso? Lo primero que se debe hacer es diligenciar el formulario de registro único empresarial, firmado, obviamente, por el representante legal. Bueno, para los que no saben, imagino que ustedes saben qué es el famoso RUES, ¿sí? El Registro Único Empresarial y Social de Colombia. Pues, esto no es más que una mega central de información que abarca y ha unificado el registro mercantil y el registro de proponentes de todas las, tanto las sociedades como de las sociedades, como de las personas naturales o las personas jurídicas, ¿sí? Entonces, algo muy importante, mire, es imprescindible, ¿sí? Estar inscrito en el registro único empresarial y social para poder ejercer la actividad comercial en Colombia, ¿sí? Ya que de no ser así, tanto las sociedades o las personas naturales están violentando la ley y por ende serán blancos de multas o sanciones, y son sanciones drásticas, ¿no? Que van desde el pago de cuotas en dinero, ¿sí? Hasta incluso la privación de la libertad. Entonces es muy importante el diligenciamiento de RUES. Bueno, segundo, solicitar y diligenciar el anexo tributario con la firma del representante legal. Este es otro de los requisitos también importantes. Entonces, los anexos tributarios es como la herramienta, se utiliza como herramienta informática que utiliza el servicio de rentas internas para verificar las transacciones entre los contribuyentes, ¿sí? Entonces, ahí queda consignado todo el tratamiento fiscal de la sociedad. Entonces, es otro requisito. Y por último, anexar copia de la escritura pública de la constitución de la sociedad, la cual debe contener los requisitos contenidos en el artículo 110 del Código de Comercio, que fue lo que ya acabamos de leer. Todos esos requisitos, esos 14 numerales que acabamos de leer. Y bueno, continuamos entonces con la prueba de existencia y representación legal. Entonces, esto está consignado en el artículo 117, del Código del Comercio, que dice lo siguiente: la existencia de la sociedad y las cláusulas del contrato se probarán con certificación de la Cámara de Comercio del domicilio principal, en la que constará el número, fecha y notaría de la escritura de constitución y de las reformas del contrato si las hubiere. El certificado expresará además la fecha y el número de la providencia por la cual se le concedió permiso de funcionamiento y en todo caso la constancia de que la sociedad no se halle disuelta. Entonces, las personas que quieran saber si una sociedad está vigente, si una sociedad está legalmente constituida, va a la Cámara de Comercio y saca el respectivo certificado de existencia y representación legal, ¿sí? Pues ahí se consigna, ahí también se puede evidenciar mediante este certificado si la sociedad, además de estar vigente, o se encuentra liquidada, o se encuentra en proceso de liquidación, o se encuentra en proceso de reestructuración, ¿sí? Incluso ahí se puede verificar el capital de la empresa, ¿sí? El capital suscrito o el capital pagado. Y bueno, esto es el artículo 100, está consignado en el artículo 117.
aporte de los asociados. Está consignado en el artículo 122 del Código de Comercio. Entonces, nos dice lo siguiente: el capital social será fijado de manera precisa, pero podrá aumentarse o disminuirse en virtud de la correspondiente reforma estatutaria aprobada y formalizada conforme a la ley. Aquí estamos hablando del capital social. Me voy a detener un poquito ahí porque es importante no confundir el capital social con el patrimonio. Entonces, el capital es el aporte neto de un socio o que un socio o una persona hace a la empresa, ya sea en el momento de crearla o cuando después de crearla ingresa un nuevo socio, ¿sí? O un inversionista a la empresa. Entonces aporta ese capital social. El capital social será representado en acciones para el caso de las sociedades anónimas, ¿sí? O comanditas por acciones, o por cuotas partes en caso de las sociedades limitadas, ¿sí? Como les decía, no se debe confundir el capital social con el patrimonio, pues hay que recordar que el patrimonio es el conjunto de propiedades de una empresa. Es decir, el patrimonio es la riqueza de una empresa y el capital social es apenas un componente o es apenas una parte de ese patrimonio. Si el patrimonio lo componen ciertos capitales, dentro de eso está el capital social. Bueno, continuemos con el artículo 123 que nos dice sobre el aumento o reposición de aporte del socio. Ningún asociado podrá ser obligado a aumentar o reponer su aporte si dicha obligación no se estipula expresamente en el contrato. Creo que ese artículo es bastante claro, ¿no? Dice que ninguno de los asociados está obligado a dar más aporte que el inicial, ¿sí? Si no está esto pactado dentro, o esta condición pactada dentro del contrato, si así lo han pactado dentro del contrato, pues entonces no hay problema. Un asociado puede aumentar o está obligado a aumentar o a reponer ese aporte, pero debe estar estipulado expresamente dentro del contrato. Entonces continuemos con el artículo 125 que nos habla sobre el incumplimiento en la entrega de aportes, árbitros o recursos en la no estipulación. Nos dice lo siguiente: cuando el aporte no se haga en la forma y época convenidas, la sociedad empleará árbitros, ya lo habíamos hablado antes, de indemnización estipulados en el contrato. Ya habíamos hablado un poco sobre lo que son los árbitros, ¿no? Entonces, a falta de esa estipulación expresa al respecto, la sociedad podrá emplear cualquiera de los siguientes árbitros o recursos. Entonces, nos dice, primero, excluir de la sociedad al asociado incumplido. Sí, entonces aquí no, hay que sacar de la sociedad al asociado que incumple. ¿Sí? Como hay un tiempo estipulado para pagar el capital social, el capital de la sociedad, de acuerdo al tipo de sociedad, ¿sí? Este tiempo varía de acuerdo a las sociedades, algunas de un año, e inclusive hay unas ahorita las hasta 2 años, pero bueno, aquí no estamos hablando de ese tipo de sociedad, sino las tradicionales. Como hay un tiempo, entonces si no se paga o se incumple en la entrega de este aporte, se excluye de la sociedad al asociado que incumplió. Sigamos. Reducir el aporte, reducir su aporte a la parte del mismo que haya entregado o esté dispuesto a entregar. Pero si esta reducción implica disminución del capital, se aplicará lo dispuesto en el artículo 145. Aquí se habla del Código de Comercio, del artículo 145 del Código de Comercio. Entonces nos dice reducir su aporte a la parte del mismo que haya entregado
o esté dispuesto a entregar, pero si esta reducción implica disminución del capital, entonces se aplicará lo dispuesto en el artículo 145. Prácticamente lo que nos dice el artículo 145 es que que se debe autorizar por las supersociedades. No es así tan fácil, ¿sí? Si se va a hacer la disminución del capital social. Entonces hay que avisarle a las supersociedades a través de un documento, se le notifica a las supersociedades e inclusive se deben presentar pruebas para dicha autorización. Y el tercero, hacer efectiva la entrega del aporte. Entonces, en los tres casos anteriores, el asociado incumplido pagará a la sociedad intereses moratorios a la tasa que estén cobrando los bancos en operaciones ordinarias.